Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y todos los que se presentan a escuchar este programa que lo hacemos con todo esfuerzo y cariño por revivir el pensamiento de nuestro genial libertador. Hoy tenemos un tema sumamente importante y al mismo tiempo muy doloroso, que fue la pérdida de Panamá. Será presentado por el muy ilustre doctor Gabriel Pulido Casas, quien es profesor, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, en la promoción de 1962. La experiencia profesional son 60 años de ejercicios muy variados, propios de la ingeniería y de la economía, con prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Funcionario del Departamento Nacional de Planeación de las Naciones Unidas, así como consultor, principalmente alrededor de estudios de ejecución y gerencia de proyectos de desarrollo y de cooperación técnica internacional. Algunos de sus temas ejercidos o cargos ejercidos está el Departamento Nacional de Planeación de la Dirección de Financiamiento Externo, jefe de la División de Estudios Departamentales y Municipales, jefe de la División de Estudios Urbanos y Vivienda, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, fue director nacional de Catástrofe. El Instituto de Crédito Territorial fue director nacional de Supervisión de Obras. Y en las Naciones Unidas fue consultor y funcionario de protección de cooperación técnica internacional. Sus publicaciones es una colección denominada Asomos, que contempla por ahora 6 libros, 3 ya publicados y titulados Simón Bolívar, un asomo a la vida amorosa del libertador Simón Bolívar, Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, su amistad y su desobediencia, y Julio Flores, poeta, un asomo a una época de su vida y su obra poética. De manera que con estos antecedentes y la presencia misma aquí del doctor Gabriel Pulido, le invito a que inicie su conferencia. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial y muy respetuoso al doctor Miguel Santamaría Gaviria como presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Un saludo a los distinguidos miembros de la sociedad y a quienes muy amablemente nos están acompañando en esta tarde del 15 de mayo del 2025. Para mí es motivo de suma complacencia, de mucho orgullo, de mucha satisfacción tener esta valiosísima oportunidad que constituye la tercera presentación en la Sociedad Bolivariana dentro del contexto de los libros que me he propuesto publicar, de lo cual ya el doctor Miguel Santamaría ha hecho mención. Y para el día de hoy, esa complacencia se hace muchísimo mayor por la índole del tema. Como se titula el libro, La pérdida de Panamá,
un asomo al más doloroso capítulo de la historia de Colombia. Así lo siento yo, una persona que ya se encuentra en el 87 aniversario dentro de su recorrido vital, dentro de mis 62 años de experiencia profesional y últimamente dentro de esta etapa con la cual estoy culminando mi, mi vida, digamos que intelectual, si se pudiera llamar, donde he querido convertirme en un aprendiz de escritor y en un aprendiz también de la historia de este país con especial predilección. Entonces, en el día de hoy, por el tema de la pérdida de Panamá, me permito hacer una muy sucinta presentación de lo que constituye mi cuarto libro de la colección Asomos. Este libro salió hace aproximadamente un mes y medio, y tiene el prólogo de Ernesto Rojas Morales, un ingeniero cuasi colega mío, muy conocido en el país por su trayectoria profesional, por su trayectoria política, por los cargos ejercidos y sobre todo por su prestante posición como escritor y como experto en muchos temas importantes alrededor del país. Él recientemente publicó un libro que se llama Colombia Posible, que seguramente ustedes ya habrán podido conocer. Para mí es motivo de mucha satisfacción que Ernesto Rojas me haya apoyado en este ejercicio con el prólogo. Entonces, el tema desde luego es muy amplio y no voy a mencionar eh, los, los contenidos para no alargar y para ser consecuente con el tiempo. Y dentro de mi presentación, yo quiero hacer una selección de los capítulos que tiene el libro, y dentro de eso quiero destacar en el contexto de la sociedad y de la razón de ser de la sociedad y de lo que nos une como miembros, como socios de esta agrupación que le rinde culto permanente a la figura del Libertador. En la presentación de hoy, yo quiero destacar por qué lo de Panamá, entre los temas que normalmente pues, son de índole eminentemente bolivariano, lo quiero destacar al mencionar al Libertador Simón Bolívar como inspirador de la anexión de Panamá. Es la creación de la Gran Colombia, su gran proyecto de la Gran Colombia, en lo cual lo acompañó de forma muy cercana y muy directa el general Santander. Fue la gloria de Bolívar, su éxito y su inspiradora campaña que ya había dado libertad a la Nueva Granada, que se estaba dirigiendo a Venezuela para hacer lo propio, cuando ya había creado la República de Colombia, de la Gran Colombia, con la anexión de Venezuela, de la Nueva Granada y de Ecuador, cuando los colombianos, los panameños, que se sentían en una situación muy precaria, España prácticamente se había desentendido de ese territorio que no alcanzó a tener el carácter de un virreinato y que por su situación geográfica y por sus condiciones climáticas, pues tenía enormes dificultades, una región muy poco poblada, pero con el privilegio de constituir el Istmo de Panamá y el fenómeno de Panamá, los panameños se sentían inseguros, pudieron independizarse sin ningún esfuerzo bélico, sin ningún enfrentamiento de carácter de ninguna guerra, ninguna participación de las armas, y simplemente mediante un acta de ciudadanos manifestaron su decisión de separarse de España. Y tanto los
peruanos como los mexicanos, pues estaban muy atentos como a tomar posesión de ese territorio de Panamá, y los panameños, conscientes de riesgos que corrían, ellos analizaron cuáles eran sus posibilidades más razonables para conservar con dignidad pues, su territorio en una forma institucional y apropiada, y es la gloria ya muy notoria del Libertador, su reconocimiento en las campañas y el hecho de haber creado la Gran Colombia, cuando un grupo de ciudadanos se deciden a hacer contacto y a enviarle un mensaje correspondiente. Entonces, en mi presentación deseo hacer ese énfasis que Panamá resulta ser Colombia, parte de la Gran Colombia y territorio que fue nuestro por cerca de 82 años, gracias a la inspiración de Bolívar, al prestigio que ya tenía la Gran Colombia y a la confianza que a los panameños les significaba quedar bajo la tutela de la Gran Colombia, con Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente. Entonces, yo me voy a permitir dar lectura al capítulo correspondiente que llamo Panamá y su anexión a Colombia. Se ha producido el magno hecho del descubrimiento de América en 1492 y España ha emprendido una intensa, ambiciosa y exitosa empresa de descubrimiento, conquista y colonización de amplísimos territorios del continente americano, en particular de la inmensa región comprendida desde México hasta la Patagonia. Uno de esos territorios corresponde a la zona que más adelante se identifica como el Istmo de Panamá, donde curiosamente tan solo se llega a configurar una precaria, débil y muy efímera sede virreinal. Panamá se independiza de España en 1821, discretamente, casi imperceptiblemente, después de casi 300 años de apacible vida colonial, sin traumatismos, sin revolución, sin derramamiento de sangre. Comillas, Panamá solo se alzó al tener noticia de que los españoles iban de capa caída por todas partes, y no lo hizo tampoco con picos, lanzas, rifles y cañones, sino pacíficamente cuando ya contaba con los jefes de plaza. Cierra comillas. Panamá, como territorio, por su propia iniciativa, decide anexarse a Colombia. Prácticamente se siente débil e inseguro y así decide la anexión porque no contempla opciones mejores. Le conviene elegir a una especie de tutor y llega a contemplar tres opciones: México, Perú y Colombia. Y así, como providencialmente, este privilegiado territorio centroamericano aparece uniéndose al de Colombia, al entonces reciente y promisorio territorio libre de la poco antes creada la República de la Gran Colombia, liderada y gobernada por el libertador Simón Bolívar. Resulta que Panamá, muy pronto, inclusive en vida del propio libertador, y por algo que resultó una vocación muy sostenida y muy firme a lo largo de los años, siempre aprovechando una u otra coyuntura, uno u otro pretexto, intenta separarse de la Gran Colombia. Se había unido en el año de 1821 y algunos líderes panameños, envalentonados por algunos militares venezolanos que ejercieron poder sobre ese territorio, empezaron a dar señales y a concretar hechos concretos para lo que vinieron a ser 4 separaciones iniciales, que las llamo en el libro mío las 4 primeras separaciones de Panamá de Colombia, que ocurren entre 1830, en vida del libertador,
hasta 1853, 4 intentos de separación que logran ser superados de alguna manera afortunada para los propósitos del interés del territorio colombiano. Entonces, este es un hecho que vale la pena destacar porque siempre Colombia, y en particular los gobiernos de Colombia, los gobiernos de la Nueva Granada, de la Federación Granadina, de los Estados Unidos de Colombia, siempre estuvieron conscientes, tuvieron pleno conocimiento de las intenciones que Panamá tenía de separarse y de los conatos que ya habían sucedido dentro de estas 4 separaciones. Luego aparece muy a comienzos de nuestra vida como república independiente, aparecen los intereses del mundo alrededor del fenómeno del Istmo de Panamá, del estrechamiento de los 2 océanos, Atlántico y Pacífico, de la necesidad de establecer una forma conveniente de la comunicación y los intereses de las potencias de ese tiempo, incluido toda Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, el propio Vaticano, se interesan por la construcción de un canal que atravesara del Atlántico al Pacífico, y desde luego que la parte más estrecha era la de mayor interés, y el canal, o como lo llamo yo en mi libro y parodiando un poco la obra de Eduardo Lemaitre, el canal, el maldito canal, resulta ser, digamos, el elemento, la causa principal que durante muchos años está alimentando las vocaciones separatistas de los panameños de una parte, y luego cuando el canal se vuelve un proyecto el canal interoceánico, un interés de las potencias mundiales, aparecen los intereses de tipo estratégico, político y demás, que son los que acompañan por todos estos años la problemática de Colombia y su lamentable descuido para que de una u otra manera contribuya a que finalmente se produzca la separación de Panamá. De manera que es el canal y todo lo que ocurre detrás de ese gran proyecto, el proyecto más importante de la humanidad durante todas esas décadas del siglo XIX, que alimentan codicias, ambiciones y negocios de enorme magnitud. Luego, dentro de este proceso que antecede al proyecto del canal y a su construcción, es de mucho interés, y yo trato de destacarlo en el libro, lo que como una etapa anterior de comunicación con los océanos por la vía de un canal, se decide la construcción del ferrocarril de Panamá. Ese ferrocarril, en su tiempo, que fue uno de los primeros ferrocarriles construidos en el mundo, le dio a Colombia y a este territorio una prestancia muy grande, y en su momento, cuando se inicia la construcción hacia 1850 de ese trayecto de más o menos 70 kilómetros para cruzar los océanos, es el proyecto número 1 en el mundo en términos de proyecto de transporte, en términos del canal. Y se menciona en el libro, y yo trato de destacarlo, porque además de haber constituido una vía preliminar y una forma de acelerar el transporte de mercancías y de personas del Atlántico al Pacífico, este proyecto resulta volverse un elemento clave dentro de todo el proceso de la conspiración y las intenciones de separarse de Panamá, como más adelante lo mencionaré al mencionar a uno de los personajes que es el que incurre en el máximo nivel de traición a su patria, el médico Amador, que fue el cabecilla del cerebro del movimiento conspiratorio y separatista,
y que se anida como médico que era y que se había alojado en Panamá, se convierte en médico del ferrocarril de Panamá, del Panamá Railroad, y se vuelve su nido donde todas las condiciones lo favorecen para un intrincado proceso de traición y de secesión que contribuye en forma muy notable en el caso de la separación de Panamá. Por eso el ferrocarril se menciona como, no solamente como obra importante de ingeniería y del proyecto de transporte en el mundo, sino que fue un elemento clave hasta el punto de que el día de la separación de Panamá en el año de 1800, noviembre de 1903, ese ferrocarril se convierte en un elemento clave y estratégico utilizado de una manera sagaz por los conspiradores y que fue el ferrocarril que al no prestar el servicio impidió el desembarco de las tropas colombianas que intentaron poner orden y recuperar a Panamá y que nunca se pudo lograr, de manera que el ferrocarril juega un papel de una enorme preponderancia que destaco en el libro que les estoy comentando. El Canal de Panamá, sin duda, constituye una de las obras de ingeniería más notables de toda la historia de la humanidad y desde luego de la historia moderna y del mundo moderno. El fenómeno del istmo fue estudiado y analizado, como ya se comentó, por las potencias que en ese mundo tenían alguna posibilidad de incursionar en un proyecto de semejante tamaño, sobre todo cuando ya se había comprobado la bondad del proyecto del Canal del Suez que antecede la construcción del Canal de Panamá. Y entonces el canal inicialmente es acometido por Francia. Francia constituye su compañía, llama a Fernando de Lesseps, que era su héroe y quien había construido el Canal del Suez, y se hacen un montón de maniobras de carácter financiero, de carácter estratégico, de carácter logístico. Se constituyen fondos inmensos para financiar la obra del canal, se emiten acciones y empieza acá la problemática cuando la importancia del canal, la inmensa magnitud de las inversiones y todo lo que el canal traía consigo despierta las apetencias y despierta la codicia de los negociantes, de los contratistas y de todo ese mundo de los negocios y de la bolsa y de las compañías que se constituyen para hacer eco de las grandes inversiones y de obtener las grandes utilidades que el canal sin duda ofrecía al comercio mundial y que, como se conoce, los franceses finalmente, lamentablemente, y aún el prestigio y la gloria de Fernando de Lesseps sucumben frente a la cantidad de negociados y de trampas y de sobornos y de codicias que llevan al fracaso total el gran proyecto francés que se cometía con un canal a superficie y que no tenía las características del canal que mucho más adelante los Estados Unidos acometen bajo su completo control. Ante el fracaso vergonzoso, penoso de los franceses, ocurren muchísimas cosas que dan pie para que sea Estados Unidos, ya bajo la presidencia de Roosevelt, cuando se decide a tomar las riendas para la construcción del canal, por obvias razones de carácter político, estratégico y continental, cuando ya se pregona la política de América para los americanos, cuando ya se manifiesta el famoso documento del Destino Manifiesto,
cuando ya Estados Unidos se perfila como potencia mundial, y no solamente como potencia, sino como país colonizador y país que busca dominar al mundo y desde luego tener el control de las cosas de orden estratégico, por lo menos en este continente, y ante lo estratégico del proyecto del canal, Estados Unidos logra tomar la delantera, aprovecharse del fracaso de los franceses y el poco éxito que Inglaterra tuvo en sus intentos, como otros países que también, como se comentó, lo intentaron, el mismo caso de Rusia y de la Santa Sede. Entonces, el Estados Unidos aparece en el escenario y nada menos que bajo la presidencia del famoso Theodore Roosevelt, de quien pues mucho se ha hablado, y uno de los presidentes de Estados Unidos más controvertidos por la forma tan abusiva y tan temeraria como ejerció su mandato, y la forma tan abusiva y tan irrespetuosa como actuó para, por encima de sobre viento, contra viento y marea, lograr que las pretensiones de Estados Unidos se cumplieran para su beneficio pues político, económico, estratégico. Y es entonces cuando Estados Unidos ya eh, entra en acción, y en acción contundente, dominante, podría decirse que agresiva, y se inician las negociaciones con Colombia, y en ese momento se encuentra bajo la presidencia de José Manuel Barroquín, un personaje que contrasta con la personalidad y con las habilidades y las pretensiones del presidente de lo que ya pintaba como potencia mundial, y nos encontramos con un personaje muy sui generis que ejerce la presidencia entre 1900 y 1904, y en esa presidencia de Barroquín y de Theodore Roosevelt se inicia las negociaciones, los contactos y la necesidad de un tratado mediante el cual se permitía a los Estados Unidos el control, el manejo, la construcción y la operación del canal. Y ante el fracaso de los franceses y la rienda que toma de Estados Unidos en forma definitiva, entonces se inicia lo que se llamó y se desarrolló, que fue el tratado eh, eh, que, eh, el tratado de Hernán Hey, Hernán por parte de Colombia, y Hey, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y entonces, sobre esto vale la pena comentar cosas específicas y referentes al Tratado del Canal. El canal y el tratado Hernán-Hey se firma se eh, diseña entre Colombia y los Estados Unidos, y que en mi libro lo llamo el tratado Hernán-Hey, un embrollo mayúsculo. El proyecto del canal y su construcción y operación por el Istmo de Panamá requiere desde luego una negociación entre los gobiernos de los Estados Unidos como país ejecutor y financiador del proyecto, y Colombia como país por cuyo territorio se va a localizar, construir, administrar y a operar el canal. El proyecto, además de representar un interés superior, supremo, de carácter estratégico, político y económico para Estados Unidos por sus connotaciones interoceánicas, pasa también a convertirse en una imperiosa necesidad mundial, impulsada por el acelerado desarrollo y las exigencias del transporte y comercio internacionales. Numerosos antecedentes ya señalados en este escrito configuran un complejo y diabólico entramado de intereses, ambiciones, intrigas, sobornos
y gestiones desde muy diversos flancos internacionales que se van manifestando y exacerbando, primero, para lograr de Colombia derechos de vías o tránsito a través del Istmo de Panamá, y más adelante, concesiones y tratados para la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá. Un inicial contrato de concesión se otorga por parte de Colombia a los franceses y a su proyecto conocido como el Convenio Salgar-Wise a principios de 1878, siendo presidente Aquileo Parra y secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores el general Eustorcio Salgar. Al amparo de este convenio, los gestores franceses buscan a Fernando de Lesseps, ya retirado y descansando en la campiña francesa, como ya se ha comentado, para tentarlo con la dirección del proyecto, gracias a su fama por la exitosa construcción del Canal del Suez. Ante las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto y su financiación, se requiere una prórroga del convenio que se conoce como Contrato Roldán-Weiss en diciembre de 1890, y las circunstancias llevan a otra prórroga conocida como Contrato Suárez-Manche de 1893. Y así todo se va enredando en cuanto a negociaciones y condiciones de las partes involucradas. Las circunstancias se tornan extremadamente críticas para Francia y la imposibilidad de continuar la construcción del canal, y en Colombia la situación y la crisis política se agravan con el advenimiento de San Clemente y Marroquín al poder y el estallido de la Guerra Civil de los 1000 días. Dentro de esta abrumadora y compleja coyuntura, se inician las negociaciones del Tratado Herrán-Hay entre Colombia y Estados Unidos para lo concerniente a la construcción y operación del canal. Este tratado se negocia durante 3 años, periodo dentro del cual se suceden fuertes presiones diplomáticas norteamericanas, fatales cambios de negociadores colombianos, crítica inestabilidad política interna en Colombia, disturbios y disputas por intereses económicos y financieros. Así las cosas se va configurando en forma gradual, acumulada y perniciosamente un panorama caótico de intrigas a escala internacional, al igual que un muy complejo marco de grave riesgo y amenaza para los intereses colombianos. Finalmente, el tratado entre Colombia y Estados Unidos se firma en 1903 tras una intensa presión de John M. Hay y del gobierno de Theodore Roosevelt como marco institucional dentro del cual se facilita la construcción de un canal interoceánico para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá, territorio integrante de la República de Colombia, como uno de sus departamentos. Lo firman Tomás Herrán, agregado comercial de nuestro país en Washington, en representación de Colombia, y John M. Hay, secretario de Estado en representación de Estados Unidos. El tratado otorga a Estados Unidos el derecho a construir y operar un canal a través del Istmo de Panamá. La parte delicada, sensible y políticamente complicada, en especial para la época en que se va a suscribir el tratado, se configura entre las disposiciones que implican una renuncia parcial por parte de Colombia en materia de soberanía, financiamiento, derechos de explotación y otras de compleja índole. La opinión pública, muy dividida en Colombia, se muestra opuesta al tratado por creer que las condiciones financieras son insatisfactorias y sobre todo que se afecta a la soberanía nacional. Esta opinión considera que el tratado es violatorio de la soberanía colombiana, entre otras cosas porque incluye derechos y privilegios por un periodo de 100 años dentro de una faja de 10 kilómetros de ancho y otorga derecho de uso de las islas Perico, Naos, Flamenco y Culebro. De inmediato se pone de manifiesto la improvisada, irresponsable, inaudita y fatal exposición e interés del Senado de Colombia dentro de una irreflexiva e inoportuna oposición para atacar y debilitar el gobierno de Marroquín,
por la vía del bloqueo a la aprobación del tratado. Para agravar el panorama, la prolongada y recién concluida guerra de los 1000 días ha debilitado y devastado en grado sumo la economía colombiana, la precaria autoridad del gobierno del presidente marroquín y la estabilidad general del país. No comento, sino de paso, que está tratado en el libro que se llama La aciaga guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, que yo llamo la antesala de la separación y uno de las causas más intensas dentro del conflicto que llevó a la diferencia. Entonces, sabemos de lo terrible de la guerra de los 1000 días y de la incidencia enorme que tuvo esa guerra. No voy a entrar en los detalles de lo que los libros tratan, cuáles fueron los irresponsables o los responsables de la guerra de los 1000 días, del lado del gobierno y del frente conservador, del lado liberal y rebelde, etcétera, en aras de la brevedad de esta presentación. Dentro de los capítulos del libro, yo he intentado la presentación de unos personajes colombianos principales responsables del drama de la separación de Panamá. Es lamentable, penosa, desconcertante, vergonzosa, pasmosamente, son muy variados, complejos y contrastantes los perfiles y roles de aquellos gobernantes, dirigentes, políticos, militares, personajes e instancias protagonistas que la historia ha identificado como responsables directos e indirectos de la dolorosa e irreparable separación de Panamá del territorio de Colombia. En este asomo, el autor se permite destacar aquellos que, a su juicio, actúan con más improcedencia, insensatez e irresponsabilidad y que así resultan lesionando en mayor grado los intereses de Colombia en esta tragedia, y con ellos son sus protagonistas y vergonzosos verdugos dentro de muy variados calificativos que incluyen el de traidores a la patria. Y desde luego, pues quizá no pueda presentar algunos de ellos, pero pues no se puede omitir en esta presentación el caso del presidente de Colombia, José Manuel Marroquín, que llamo acá el campeón de los irresponsables. Nace en Santa Fe de Bogotá en 1827, muy en los albores de nuestro inicio republicano, en medio de la rancia aristocracia criolla, formado con una educación poco consistente que incluye estudios iniciales en seminario y luego formación en jurisprudencia, pero sin llegar a doctorarse. Ejerce como periodista con innata repugnancia por la política, frase de él mismo, y casi total ausencia de vida pública. Su clara, reconocida y única vocación es la vocación literaria, especialmente de pedagogía en gramática y en ortografía, que mezcla con labores agrícolas en las haciendas de Yerbabuena y el Chicó, como actividades que practica por cerca de 50 años y que dentro de esas particularidades, comillas, parecía realizar su vocación para el anonimato, cierra comillas. Según sus propias palabras, comillas, he vivido sin aspirar a otra cosa que a la tranquilidad y, comillas, me he escapado casi siempre hasta de ser jurado, cierra comillas. En buena parte de su madurez se consagra fundamentalmente al mundo de las letras y de los libros como escritor y como lector. Aquí vale la pena citar algo de
de Eduardo Lemaitre en su libro Panamá y su separación de Colombia. Al respecto, así manifiesta Eduardo Lemaitre en su obra, tan autorizada y consultada, sobre la separación de Panamá con respecto a Marroquín. Uno de los enigmas más apasionantes de la historia contemporánea colombiana consiste en tratar de descifrar por qué razón al señor Caro se le ocurrió llevar hasta la propia presidencia de la República a los señores San Clemente y Marroquín, dos ciudadanos de quienes se sabía, tenía que saberlo, que eran ineptos para gobernar, el uno por su estado de salud, el otro por su carácter y ambos por su edad avanzada. Hasta acá, para abreviar, comentarios y cosas pertinentes a la lamentable, a la penosa, a la vergonzosa función de presidente de la República y a la espantosa debilidad y desconocimiento de la misión que tenía para defender los intereses que tenía como presidente de la República, frente a lo cual no ejerció ninguna de las habilidades que se requerían como presidente para velar por algo que se conocía que estaba en peligro, con serios peligros, y que aparentemente él no percibió, y que persiguió más bien delegar, entre otras, a su hijo, el famoso Lorenzo Marroquín, el hijo del Ejecutivo. Brevemente, la mención de otro personaje, quizá el personaje de mayor influencia intelectual, el cerebro, el líder del proyecto separatista, un médico colombiano, óigase bien, un médico colombiano cartagenero que se convierte en el cabecilla y en el cerebro del movimiento separatista, que finalmente culminó con éxito, y con tanto éxito que los panameños, en agradecimiento al médico Amador, lo decidieron nombrar el primer presidente de la nueva República de Panamá. En el libro llamo en ese capítulo o subcapítulo el médico colombiano Manuel Amador y su presencia, participación y traición como cerebro y líder del proceso separatista. Radicado en Panamá, tan pronto egresa de sus estudios de medicina en Cartagena, casado con aristocrática dama panameña, dedica buena parte de su vida a servir en empleos públicos, particularmente en el ferrocarril de Panamá, y ya cuando su edad está más avanzada, decide incursionar en política. Amador alcanza una curul en el Congreso colombiano y poder temporal, pero clave, en el ISP. Entre otras cosas, no está mencionado acá, él fue a prestar su servicio como médico el año rural, que se exigía o que se sigue exigiendo un año de servicio como médico graduado, y a él le correspondió como sede Panamá. Por eso se radica, por eso se organiza, por eso se casa con prestante dama panameña. De modo que el médico Amador, el traidor, se foguea en la alta política y se familiariza con los manejos militares y estratégicos hasta convertirse en pieza fundamental del proceso de la separación, en eficaz y clave instrumento del atraco internacional, en cómplice de la conspiración, en líder de la conjura, en el cabecilla de, entre comillas, la Junta Revolucionaria, en parte del, entre comillas, tinglado de la revolución, en juicioso y confiable preparador del, entre comillas, empujón de Roosevelt, del puntillazo final. Y tan decisiva y trascendente es su tan exitosa gestión separatista que, una vez lograda, lo nombran primer presidente de la nueva República de Panamá. Hasta ahí en lo atinente al médico traidor. A mí se me ocurre que tal vez uno de los personajes, por llamarlo así, que más influyó
en el éxito separatista es, lamentablemente, en mi opinión, el Senado de la República de Colombia, el Senado que actuaba en el año de 1903, porque tuvo que intervenir alrededor del tratado. Entonces el capítulo lo llamo el Senado de la República de Colombia de 1903 y su pronunciamiento sobre el Tratado del Canal. El Senado de la República es citado para el 20 de junio de 1903, tras un receso de 3 años como consecuencia de los desastrosos efectos de la Guerra de los 1000 días. Integrado por senadores elegidos en 1898 y otros en 1900, este Senado aparece con una muy compleja conformación y en medio de un entorno político, económico y social extremadamente candente y crítico para la suerte del país, particularmente dentro de la muy delicada confrontación surgida entre Estados Unidos y Colombia alrededor del Tratado de Ran-Hey, que se tramita entre los gobiernos para definir y acordar los términos de rigor para la construcción y operación del Canal de Panamá, que ha de atravesar el territorio colombiano. Entre los senadores colombianos se encuentran algunos muy influyentes con inocultables resentimientos originados ante la crisis política que lidera el bando de los llamados históricos, que logra deponer al presidente San Clemente, llevar a la presidencia a Marroquín y luego sentirse defraudados y enfrentados al nuevo presidente. Así, aparece un singular y fatal conjunto de senadores que, dentro de compleja amalgama y subestimando los intereses colombianos, se cierran en abierta oposición al gobierno de Marroquín. Y lo más grave y coyuntural, el Senado se encuentra ante, comillas, un plato fuerte, nada más y nada menos que la delicada formalidad de pronunciarse ante el Tratado Ran-Hey, firmado en enero de ese año 1903 en Washington y ya aprobado mayoritariamente por el Congreso de Estados Unidos. La Guerra de los 1000 días ha terminado en el año 1902 y dentro del Acuerdo de Paz del Wisconsin, que los norteamericanos auspician alrededor de los bandos enfrentados, se ha acordado celebrar elecciones para las asambleas departamentales y renovación de parte del Senado. Entre los propuestos para representar a Panamá en el Senado se escoge al médico Manuel Amador, pero por intrigas del presidente Marroquín se logra eliminarlo. Ante el hecho, Amador deja furiosa constancia, comillas, me he de vengar de Marroquín en forma que nunca olvidará, cierra comillas. Esta circunstancia se constituye en grave antecedente dentro del drama de la pérdida de Panamá y dentro del conjunto de personajes y responsables involucrados en este drama conspirador, con Amador a la cabeza de ellos. El elenco de 26 senadores principales queda integrado por Antioquia, por Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, por Panamá 3, por Santander 3, por Tolima. Este Senado ha de decidir sobre la aprobación o no del Tratado del Canal que el gobierno de Colombia negocia con Estados Unidos. Alrededor de la magnitud, trascendencia y demás connotaciones del proyecto y ejecución del canal, por obvias, inevitables y complejas circunstancias, se han congregado y acentuado peligrosamente inmensos y numerosos intereses económicos, financieros, políticos, estratégicos, locales, regionales, nacionales e internacionales. A juicio del autor de este ensayo, ni el gobierno encabezado por el presidente Marroquín, ni el Congreso, ni los líderes políticos, civiles y militares con obligación y honor para actuar, disponen de actitud, patriotismo, sentido de nación, habilidad, entendimiento, visión de porvenir para reaccionar
y proceder ante la amenaza, los riesgos y la enorme complejidad de la situación y de las señales evidentes que rodean el proyecto del canal y los intentos separatistas. El Congreso, muy desde su inicio, arranca con escaramuzas y bien pronto con vientos de batalla. El canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Luis Carlos Rico, deposita en la Secretaría del Senado el famoso, que entre comillas, mamotreto, el célebre Tratado de Ranjay, sin la firma del presidente marroquí. Esto suscita, obviamente, la inmediata y airada reacción del Senado con la propuesta de abstenerse de considerarlo sin la previa y formal aprobación del Ejecutivo. En medio de la expectante coyuntura internacional, sobre todo los estamentos norteamericanos gubernamentales y financieros, así como del caldeado ambiente político colombiano, en uso de la palabra, el senador Caro pronuncia el 6 de julio de 1903 uno de sus más demoledores e históricos discursos, cierra comillas, con el cual, desgraciadamente, no solo se opone al Tratado de Ranjay sobre el Canal de Panamá, sino que lo hace trizas. Y hago unas disquisiciones que voy a pasar por alto, y finalmente esta parte la termino diciendo: quizá ambos países, Estados Unidos y Colombia, habrían podido avanzar dentro de razonables términos de arreglos, modificaciones, concesiones, desde luego, si las partes enfrentadas hubieran procedido con respeto, con sensatez, con cabeza fría, con mutua comprensión, más paciencia, más respeto, más racionalidad. Pero la impaciencia, la soberbia y el talante imperialista del presidente Roosevelt prevalecen y empujan a sus instrumentos y agentes, comillas, en trance de inflexible agresividad. Además, el destino parece ensañarse con Colombia, por lo que la suerte parece estar echada en días cruciales y candentes, del 1 al 12 de agosto de 1903, cuando los informes de la Comisión del Senado de Colombia están en plena discusión, resulta, sin conocerse las causas, suspendida la comunicación entre Colombia y Estados Unidos por el cable submarino vía Buenaventura, y Colombia queda entonces aislada, sin posibilidad de comunicarse. Con ello, lamentablemente, se trunca el contacto por este eficaz medio de comunicación entre los dos gobiernos embarcados en plena y álgida negociación. Al llegar el 12 de agosto, se cumplen el plazo y el término para definir la suerte del tratado. Al abrirse la sesión del Senado, Miguel Antonio Caro, con desgraciadas arrogancias y precipitud, presenta el, entre comillas, proyecto de ley por la cual el Congreso de Colombia niega su aprobación a la Convención Internacional firmada en Washington el 22 de enero de 1903. Cierra comillas. Y un dato curioso, curiosísimo: el único senador ausente es precisamente don José Domingo de Ovaldía, el líder panameño. Se ha volado de la sesión con el pretexto de enfermedad, precisamente al llegar el crucial momento de la formalidad de la votación para aprobar o improbar el tratado. Y, oh ironía, qué horror, qué insensatez, pocos días después, en pleno proceso conspirador ampliamente conocido por el gobierno de Marroquín, nombra a Ovaldía, lo nombra gobernador de Panamá, entre comillas, al ladrón darle las llaves, cierra comillas, según dice Eduardo Lemaitre en su obra Panamá y su separación de Colombia.
Obviamente, ante semejante decisión, Colombia queda sobrecogida, desconcertada, estupefacta, en medio de contrastantes sentimientos de asombro, patriotismo, temor e incertidumbre. Los analistas, dentro de semejante y gravísima coyuntura, llegan a especular sobre eventuales salidas a la crisis. Se contempla la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a las negociaciones con Nicaragua para un canal por su territorio. La probabilidad de que el gobierno de Roosevelt se apodere por la fuerza del territorio o el favorecimiento del gobierno de Estados Unidos a un movimiento separatista que ya se ha manifestado y ocurrido en Panamá 4 veces y que ahora se viene fraguando nuevamente en forma mucho más sistemática, sigilosa, hábil y sobre todo tramposa. El tiempo acosa y dentro de esta lista de los principales personajes protagonistas y responsables de la separación, de la pérdida, que yo llamo más pérdida que separación, considero que el calificativo es la pérdida de Panamá. No sobra comentar el caso del general Esteban Huertas, un hijo de Boyacá, general de la República, traidor a la patria, porque él era el comandante del ejército que Colombia tenía en Panamá, de las tropas colombianas acantonadas en Panamá, él era el comandante. Y él, como traidor, se prestó para que el día de la separación, en noviembre de 1903, apresara a las tropas, a los comandantes de las tropas colombianas que iban a tratar de controlar la situación, y se prestó para comandar la parte militar y la parte estratégica sin necesidad inclusive de disparar, porque apresaron a los generales y las tropas colombianas que habían ido ni siquiera pudieron separar, porque de nuevo el ferrocarril en forma consciente impidió el desplazamiento de las tropas a Ciudad de Panamá procedentes de Colón, que habían llegado por el Atlántico procedentes de Cartagena. Otro personaje de discutible importancia es el propio hijo del presidente Marroquín, Lorenzo Marroquín, a quien desde esa época se conoce como el hijo del Ejecutivo. Se acuñó ese nombre para personajes que no han sido pocos en Colombia, hijos de presidentes de la República, que han sido también presidentes de la República y muy prestantes políticos que han intervenido. Este personaje siniestro se prestó a sobornos y a negocios vergonzosos, ejerciendo el poder, ya que su papá, el presidente, realmente estaba en retiros en su finca de Hierbabuena, y él como senador actuando con plenos poderes. El general Tovar, que fue el comandante de las tropas que pretendían llegar a Panamá a controlar la situación, que nunca pudieron desembarcar, y que en una actitud ingenua, cándida, con otros 3 generales, 4 con él, cayeron en una tramposa, en una gestión tramposa liderada por el general Esteban Huertas, y que se dejaron atender y agasajar y a jurar y a ceremonias militares para aparentar que todo estaba bajo control, y que finalmente fueron apresados y no pudieron actuar en su misión. El general Tovar y otros generales que lo acompañaban actuaron con una candidez que no se puede perdonar. Desde el punto de vista de personajes internacionales, solamente voy a mencionar, desde luego ya se ha dicho algo, indiscutiblemente el presidente Roosevelt, que tomó la decisión de por encima, con tratado o sin tratado, y con sus estilos imperialistas y autoritarios e irrespetuosos, toma la decisión de apoyar a los golpistas en Panamá y hacer movimientos estratégicos para asegurar que de ninguna manera las tropas colombianas tuvieran ninguna posibilidad de rescate ni
siquiera aparecer en el escenario. El famoso Bonu Barila, el ingeniero alemán que había estado en el proyecto con los franceses, que es el gran cerebro internacional que arma toda clase de redes económicas en función de aprovechar el gran negociado que constituyó la parte de la construcción con los franceses y lo que más adelante se logra en la parte manejada por los Estados Unidos, y el señor Cromwell, que fue el financista y el cerebro que intervino en muchas cosas, hasta niveles insólitos de haber sido nombrado ministro plenipotenciario en representación de Panamá, para vergüenza de los panameños en esa debilidad en que indudablemente incurrieron y en esa inocencia en que cayeron a la postre con cuando ya se da el golpe y cuando la zona del canal, mucho más ampliada, se vuelve territorio de los Estados Unidos. Paso por alto, en razón a la limitación del tiempo, simplemente mencionar que el golpe, con todas estas coyunturas y lamentables irresponsabilidades y descuidos de la parte de Colombia y del gobierno de Colombia, incluyendo la ingenua misión del general Tovar, en fin, con la traición del general Esteban Huertas, con la presencia en el escenario del médico Amador. El 3 de noviembre de 1903 finalmente se da el gran golpe, el último puntillazo que llamo yo en el libro, con protección de los Estados Unidos, con unos buques acorazados por el lado del Atlántico y del Pacífico, y se produce finalmente la separación de Panamá, la quinta y la última y la lamentable y la irrecuperable pérdida del territorio, de ese valiosísimo territorio que bien podría ser hoy también parte de nuestro territorio. Yo quisiera, en función del tiempo, dejando inquietudes y temas que posiblemente podrían ser hasta objeto de otras sesiones en la sociedad, si la agenda, digamos, lo permitiera más a futuro, para efectos de terminar mi presentación de hoy, dejando varios capítulos sin mencionar. Quiero rematarlo con algo que constituye un análisis muy, muy personal, que remato con una serie de reflexiones que tal vez no alcanzo a incluir en esta presentación, pero que dejo como inquietudes ante la sociedad, ante los miembros y ante los futuros ejercicios y encuentros que podamos tener, porque esto da para mucho, y una de las pretensiones que tiene mi libro es dejar para las generaciones futuras un mensaje que está basado en lo que es la historia y las lecciones que la historia que la historia efectivamente aporta, y que el ser humano y que el ciudadano y que el colombiano en este caso debería tener en cuenta y aprender de esas lecciones lo correspondiente para evitar errores y tragedias tan grandes como esta que estoy tratando de describir, tragedias que no han sido pocas en el caso colombiano, tragedias que inclusive estamos viviendo ahora en la actualidad, y dentro de las cuales se cometen errores que uno pensaría que no deberían cometerse si se supiera, si se conociera la historia y si se aprendiera de las lecciones que la historia debía dejarnos para que el destino de nuestro país sea realmente el que merece y nos enderecemos hacia rutas de más progreso, de más dignidad. Y este capítulo cuya lectura voy a hacer, con esto espero dar conclusión a la presentación de hoy, rogándoles su paciencia y su atención para culminar la presentación de hoy. Este capítulo yo lo llamo
¿qué pasó? Como interrogante. Y la respuesta, simplemente la fatídica ocurrencia de una larga e increíble secuencia de hechos vergonzosos, insólitos y novelescos alrededor del proyecto y la construcción del canal. Al recorrer el amplísimo conjunto de épocas, hechos, personajes, coyunturas y circunstancias que se configuran y se desencadenan a lo largo de 88 años de la histórica unión de Panamá con Colombia y examinarlos con reflexiva objetividad, son muchos y de variada índole los análisis, reflexiones, conclusiones y lecciones que se pueden desprender a raíz de los antecedentes, desenvolvimientos, crisis y dramático desenlace de esa unión, íntimamente ligados al proyecto del canal y conducentes a la separación de Panamá. Y esas críticas circunstancias se dan, sobre todo, en torno al complejo proceso del desarrollo del proyecto del Canal de Panamá y las múltiples negociaciones realizadas por los gobiernos y naciones involucradas, principalmente Estados Unidos y Colombia, sus múltiples asuntos internos, las relaciones internacionales, los intereses económicos, políticos y estratégicos, las soberanías internacionales y el balance de poderes en juego, alrededor de los cuales se generan profundos y graves problemas, desequilibrios y conflictos de muy enrevesada y frustrada solución. Dentro de la naturaleza y alcance de este escrito, tanto el enfoque como el análisis sobre lo dolorosamente sucedido, para desgracia de Colombia, se concentran en lo entendido como crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que todo o casi todo estaba cantado, anunciado, previsto, vaticinado, advertido, denunciado. Asimismo y penosamente, porque casi nada se hace por parte de Colombia, de su gobierno y dirigencia, para actuar y contener los riesgos como correspondía en términos de visión, responsabilidad, patriotismo, dignidad, autoridad, sensatez, comprensión, objetividad y oportunidad. Dentro de la unión configurada desde 1821 a 1903, durante 82 años, nuestro país como república ha tenido las denominaciones de la Gran Colombia, la Nueva Granada, la Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y Panamá, de Colombia y Colombia. Panamá, por su parte, ha formado parte estratégica de su territorio como uno de sus departamentos o estados soberanos. Se reviven algunos componentes de la dramática secuencia del separatista así: los inveterados intentos de separación. Dentro de ese periodo de 82 años, se han fraguado en Panamá 4 separaciones temporales desde los tempranos años transcurridos a partir de su anexión voluntaria en 1821 hasta la quinta y definitiva del año de 1903, según se ilustra en varios capítulos de este asomo. Esos 4 episodios evidencian cada vez más y con mayor acento su vocación separatista dentro de variados grados de discutible motivación, justificación o argumentación para pretender y lograr el desprendimiento definitivo. Así que los gobiernos de más de 30 presidentes de Colombia y los estamentos directivos del país de tal periodo han contado con suficiente ilustración y elementos de juicio en términos de los antecedentes de la unión de Panamá a Colombia y sobre todo de la aspiración separatista
siempre manifiesta o latente de los riesgos inherentes y de sus consecuencias previsibles sobre la unidad y soberanía de la nación colombiana, particularmente alrededor de las muy sensibles circunstancias que aparecen y rodean al proyecto y construcción del canal como necesidad y decisión imperiosa del mundo para su comunicación y comercio por los mares. 2. El Istmo de Panamá, foco de atención mundial. Desde la misma época siguiente al descubrimiento de este continente, a los levantamientos cartográficos de Américo Vespucio y al descubrimiento del Océano Pacífico y su sorprendente acercamiento al Océano Atlántico en el Istmo, el territorio de Panamá se convierte en fascinante y obsesivo foco de atracción mundial por su estratégica trascendencia en la intercomunicación de los continentes, en el comercio internacional y en la navegación marítima mundial. Y se está hablando de una muy amplia época, comprendida entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XIX, es decir, durante más de 300 años. A comienzos del siglo XIX se despiertan con ímpetu ideas e intereses por un canal que comunique esos océanos, y en 1823, en vida y escenarios propios de la Gran Colombia y del libertador Simón Bolívar, ya se han visualizado 3 proyectos para un canal interoceánico de comunicación del Atlántico con el Pacífico como solución ideal para reemplazar la ruta marítima por el Cabo de Hornos, de enlace comercial entre América, Europa y el Oriente Asiático. Todos esos proyectos y opciones contemplan territorios colombianos correspondientes al Istmo de Panamá y a la región del río Atrato, el Chocó y el río San Juan. En 1828, por los días de la conspiración septembrina, el libertador Simón Bolívar se propone impulsar las investigaciones para evaluar las posibilidades de Colombia de acometer el proyecto de un canal por el Istmo de Panamá, para lo cual recurre a una comisión especial de topografía que rinde informe en 1829 y da elementos de juicio y recomendaciones para mejorar a corto plazo la comunicación terrestre existente y motivos para acoger proyectos que apunten al gran propósito. Por entonces, en diciembre de 1829, el libertador recibe desde Panamá una comunicación de un grupo de padres de familia, dentro de la cual resaltan la importancia que para Colombia representa ese territorio y el prospecto del canal, y que, comillas, Panamá es el foco de atención de las naciones y por consiguiente ese departamento tiene derecho a esperar del gobierno de Simón Bolívar las incalculables mejoras que le brinda su singular posición entre los dos mundos. Cierra comillas. Ya empiezan a percibirse insinuantes señales provenientes de la comunidad panameña de que tarde o temprano el departamento del Istmo tendría que independizarse del gobierno de Colombia. Ya se propone que la capital de Colombia sea Ciudad de Panamá, casi 75 años antes del lamentable desprendimiento. Y hubo muchas premoniciones que las voy a omitir, pero son escalofriantes, impactantes, porque desde mucho antes y en muchas ocasiones durante largos años se emitieron señales concretas desde todos los ámbitos, especialmente desde Estados Unidos, y aquí algunas constancias. Tal vez voy a leer algo que Manuel María Madiedo, yo llamo aquí las tempranas y visionarias premoniciones, las numerosas advertencias respecto a los intentos separatistas. Manuel María Madiedo, distinguido pensador, filósofo y narrador colombiano de esa época, defiende la iniciativa de Liévano al señalar lo siguiente: la cuestión Istmo de Panamá debe mirarse hoy sin ficciones, sin esperanzas quiméricas que solo nos dejarían
un estéril sentimiento de despecho y una posición triste, humillante en la escala de las naciones. La Nueva Granada posee hoy el istmo de Panamá como un marido octogenario con una esposa de 15 años llena de gracias y de inocencias. Pobre de ese vetusto marido, si solo se confía en las leyes, en la religión. Ay de la Nueva Granada, si se confía ciegamente en la buena fe de un tratado. El Istmo de Panamá pertenece de derecho a la Nueva Granada. Nuestro dominio en aquella preciosa garganta continental está garantizado por un tratado público, por el Tratado del 16 de agosto de 1848, celebrado con Estados Unidos. Bien, todo eso es exacto. Y si las teorías internacionales tuvieran en la vida práctica de los pueblos una aplicación siempre franca, leal y justa, la Nueva Granada podía, no digo reposar, dormir eternamente en la fe del artículo 31 de aquel tratado. Pero ¿qué pudiera suceder? ¿Qué sucederá infaliblemente? Tras consideraciones varias, principalmente de carácter presupuestal para mantener la seguridad en el istmo, Madiedo agrega: los pueblos fuertes tienen razón siempre que cuestionan con los débiles, y mucho más si hay un istmo de Panamá que poder apropiarse sobre pretexto de alguna pamplina. Habrá una cuestión seria, exigencias inadmisibles, bloqueos, guerra, conquista. Quiera Dios que yo no sea esta vez más que un visionario espantadizo, pero temo el porvenir. Hablando francamente, de una manera u otra perderemos el istmo. Bueno, eh, digamos esto para dar una idea de cómo por muchos años los gobiernos y las jerarquías y las directivas y quienes tienen ascendiente en el manejo de los asuntos de la nación, no solamente desde el sector público, las propias fuerzas militares, las fuerzas políticas, las fuerzas culturales, la academia. Yo en alguna presentación en la, en la eh, en la Universidad Nacional, en con un foro sobre la creación del foro de Julio Garavito, me hacía una serie de disquisiciones, eh, quedaron así porque nunca encontré ningún documento, como personajes de la academia, como de la Universidad Nacional, como de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ya eran muy actuantes en la época de la Guerra de los Mil Días y en la época de la separación de Panamá, y un personaje como Julio Garavito, el sabio Garavito, profesor de la universidad, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como científico. ¿Qué pensó la Sociedad Colombiana de Ingenieros? ¿Qué decían los profesores en la Universidad Nacional? ¿Cómo se pronunciaban? Y sobre eso prácticamente no hay nada. O sea, aparece eso que yo llamo con obsesión la indolencia del pueblo colombiano, la indolencia de los gobernantes, la indolencia que nos caracteriza, la falta de nacionalismo, la falta de patriotismo, etcétera, que finalmente con todo ese acervo de conocimientos, de amenazas, y no se hizo nada. Por eso en esto aquí yo hago un paralelo con el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Acá yo la llamo Crónica de una separación anunciada. Y con esto, agradeciéndoles su atención, doy por concluida, dejando desde luego la clara idea de que hay mucho por tratar, mucho por decir y mucho por reflexionar a futuro por algo tan especialmente importante y doloroso, y para la memoria de los colombianos, y algo que no deberían olvidar las generaciones futuras, repito, como lecciones que la historia nos debe dar para tratar de evitar que nuestro destino se atraviesen y se sigan atravesando dramas y pérdidas tan duras como la pérdida de Panamá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, encantados estamos en el día de hoy por esa magnífica conferencia
de nuestro doctor Gabriel Pulido Casar, en que descubre un montón de circunstancias que los colombianos sospechábamos, pero no teníamos una real influencia. Verdaderamente, haber perdido el Istmo de Panamá es algo sumamente complicado para el país, porque ese es el eje alrededor del cual se están moviendo todos los grandes intereses del mundo. Era una posesión mundial de unas características absolutamente excepcionales en su grandeza, de manera que es muy, muy, muy oportuno escuchar al doctor Gabriel Pulido sobre este tema que en realidad debe mover la imaginación de los colombianos para prevenir hacia el futuro circunstancias que puedan ser paralelas. Lo vemos nosotros con mucha frecuencia, los cambios que se producen en el gobierno frente a ciertos artículos y procesos que son gravísimos. Estamos en este instante soportando un problema de esa magnitud, sin que los colombianos tengan un sentimiento absolutamente claro alrededor de estos grandes problemas. De manera que yo le agradezco muchísimo al doctor Gabriel Pulido por esta conferencia y por su magnífica investigación. Y lo invito para que próximamente podamos hacer otro tema alrededor de este plan que él nos ha mencionado y sobre todo sobre las consecuencias de la indolencia de los colombianos frente a los graves problemas de soberanía que hemos tenido y sobre todo para ver si nos preservamos para tener una patria grande, fuerte, sólida y sobre todo muy consciente de su responsabilidad y su responsabilidad para el futuro. Muchas gracias, doctor Gabriel Pulido. Con mucho gusto. Ahora quiero invitar a los distinguidos amigos que están aquí presentes a ver si nos quieren ayudar con alguna manifestación. Ya veo aquí al amigo Rafael Uribe. Señor presidente. ¿Ah? Gentiles Mario. Gentiles Mario, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Pulido por la excelente conferencia, con datos interesantísimos que son complemento de la historia de este pobre país. Soy conocedor más o menos detallado de los aspectos que trató, porque en un libro de mi autoría llamado Girones de Historia, tengo un capítulo que hace referencia a la pérdida de Panamá. Lo trato desde el punto de vista militar, entonces también lo ofrezco a la presidencia para posteriores oportunidades cuando considere que sea oportuno. Era pedirles un minuto para leer un detalle que tiene que ver con la obra que mencioné. Y dice lo siguiente, que coincide con todo lo oído hoy. Dice, quienes se hayan preocupado por estudiar el tema coincidirán con nosotros en que es necesario decir sin rubor que hubo como nunca en Colombia una vergonzosa conjunción de fallas delictuosas atribuibles no solo al gobierno de turno, sino a los anteriores y a las instituciones por incapacidad, ineptitud, imprevisión, ignorancia, pereza, descuido, imposibilidad, politiquería, corrupción y cobardía. Todo, lamentablemente, se acumuló e hizo crisis en 1903. Son algunas de las frases introductorias del capítulo a que he hecho mención. Quiero agregar un detalle. Nosotros, infortunadamente, pienso yo muy personalmente, hemos vivido de vergüenza en vergüenza. Este pobre país
y hay que llamarlo así, ha sufrido las monstruosidades y barbaridades que los gobiernos y las instituciones nos han dejado. Los que se pudieran sacar de esa trágica lista de mandatarios y de jefes de instituciones han pagado muy seriamente sus labores o su interés. A Bolívar se le intentó asesinar en Bogotá. Y no sigamos mencionando a otros que han intentado hacer algo por este país. Ahí estamos buscando cómo se mete a la cárcel a un expresidente que hizo una labor importante. Ahí está la justicia embarcada buscando cómo lo mete a la cárcel. El único de los vivos y de los cercanos que hay cosas que se le puedan destacar en su labor. Lo demás ha sido tragedia, espanto. Ahí tenemos un individuo actualmente que se dice que ejerce la presidencia de la República amenazando al país de incendiarlo, de meterle candela cuando llegue, e impidiéndole a las fuerzas militares desde ya que puedan intervenir para impedir eso que él trae en la cabeza al meterle candela a este pobre país. De manera que esa es la circunstancia real, eso es lo que vivimos y esa es la vergüenza de la cual no nos podemos sacudir. Usted ha dicho, doctor, en su conferencia, verdades imposibles de olvidar y de dejar de lado. Y yo contribuiré en lo que pueda en mostrar desde el punto de vista general y militar por qué perdimos Panamá. Esa es una vergüenza que jamás podremos sacudirnos de ella. Eso es un total desastre. Muchas gracias, señor presidente. Un comentario, señor coronel Almario, me place mucho saludarlo. Siempre le he manifestado mi agradecimiento por las amabilidades que ha tenido usted hacia mí, el interés que me asiste de seguirle consultando sobre temas de historia en la cual usted es autoridad. Le agradezco mucho sus comentarios y me parece que con esa amable receptividad que ha tenido, bien vale la pena abordar alrededor del caso de Panamá otros temas que ya usted los ha insinuado. Yo en mi libro tengo un capítulo en lo cual yo muestro mi dolor y mi luto y mis lamentos frente a esto que todavía no se puede entender, y es que no hay una ausencia vergonzosa en la historia y en la historia del país y en el actual de los estamentos que deberían de alguna manera reflejar la gravedad de los hechos, y me refiero a que en lo de Panamá no hubo enjuiciamientos, hubo amagos de hacerlo, pero no pasó nada. Fue una reacción que la comento también, cómo reaccionó el país, cómo reaccionó Estados Unidos mismo y cómo reaccionaron algunos otros países frente al golpe de Panamá que ocurrió en noviembre de 1903. Y en el país no se tuvo el valor ni la personalidad ni la dignidad de hacer juicio alguno, enjuiciamientos al presidente marroquín, enjuiciamientos al Senado, enjuiciamientos al general traidor, enjuiciamientos a personajes que incurrieron en grave falta de traición a la patria, pero especialmente en el caso del presidente marroquín no hubo ninguno, y yo he estado inclusive consultando con figuras que manejan pues la historia y la parte política del país y la parte que tiene que ver con lo que se llama un juicio político que se ha debido hacer y que bien tendría mucho sentido hacerlo, así sea post-mortem, así sea un juicio de carácter retrospectivo, pero como lección a futuro del país,
porque cuando un personaje, un director y más un presidente de la República o un senador incurre en acciones o en omisiones que le hacen daño a su patria, pues debe ser objeto de un enjuiciamiento. Ese es un capítulo que yo trato en un subcapítulo, lo vergonzoso que algo tan terrible, tan espantoso, no haya tenido prácticamente ni intento de enjuiciamiento. Y así otras cosas que bien podrían ser motivo de reflexión y me parece, señor coronel, que usted ha sugerido ya algo en ese sentido que posiblemente sea también acogido por los miembros y pues por la dirección y por la presidencia de la Sociedad Bolivariana de Colombia, que siempre amablemente está siendo entusiasta y receptivo alrededor de todos estos temas de hondo sentido nacional. Gracias, doctor. Muchas gracias a ambos. Tenemos libres en el mes de junio, las conferencias para recibir la presencia de los que quieran tratar estos temas que son trascendentes para la historia del país. Yo he visto aquí a Rafael Uribe. Buenas tardes, doctor Gabriel. Lo felicito. Creo que fue muy interesante su conferencia de hoy y quería simplemente agregar algunos comentarios muy cortos. Eh, el, eh, Usualmente se le achaca en buena parte al general Uribe eh, culpa por la separación de Panamá, cuando es todo lo contrario, es decir, usted lo dijo claramente, fue una separación anunciada y yo tengo correspondencia directa que el general Uribe cruzó con nuestro embajador en Washington, en esa época él en Nueva York, con Carlos Martínez Silva, en la que le advierte muy claramente las posibilidades que hay de que se realice una separación de Panamá. Y en esa correspondencia hace una serie de insinuaciones, algunas que son todavía vigentes, otras que no, pero está muy claro que hizo un esfuerzo desde Nueva York, cuando estuvo exilado en Nueva York, para evitar la separación de Panamá, más o menos desde 3 años antes de que ocurriera. Eso fue en el intermedio de la Guerra de los 1000 días, cuando el general Uribe se exiló en Nueva York y allí no solamente se cruzó una correspondencia muy nutrida entre Carlos Martínez Silva y el general Uribe, sino que se realizaron varias reuniones personales cuando el doctor Martínez era embajador en Nueva York. Eh, También eh, el general Uribe hizo un manifiesto de paz para evitar la separación de Panamá en Nueva York y Marroquín se lo rechazó y no quiso, a pesar de que lo apoyó el general Martínez, el embajador Martínez. Y luego también hizo una defensa muy activa en la conferencia de Río, cuando estuvo embajador en Río. Tuvo que escribir parte de su rechazo desde la Argentina porque había recibido claras instrucciones de no hacer una exposición sobre la separación de Panamá, pero ahí hay un poco de historia sobre eso. Sobre eso escribí un pequeño libro de muy poquitas páginas de los esfuerzos que hizo el general Uribe
para evitar esa separación. Muchas gracias. Muy interesante, profesor Rafael. Eso son cosas que nosotros tenemos que hacer públicas. De manera que lo invito a que nos haga una conferencia ahora en el mes de junio, está libre todo, para tratar esos temas que son trascendentes, porque es una prevención que tenemos que hacer los colombianos frente a ese problema. El doctor Avillo, no, póngale esta, ahí está. Extraordinaria conferencia, como estaba haciendo el doctor, se habla del general Uribe, se habla del liberalismo, se habla del conservatismo, se habla del liberalismo. Hay que anotar que hasta cuando vivió Rafael Núñez, la política de Panamá era prioritaria para el Estado, la manejaba él directamente, y él logró que, casado con una panameña como estuvo, amigo de Batía, de todas cosas, logró atraer a Panamá y fue considerado cuando llegó a Bogotá, siendo nativo de Cartagena, como un panameño. Entonces, esa condición de Núñez, esa es la realidad de conocer espacios en que mucha gente de Bogotá nunca había salido de Bogotá, no conocían el Atlántico ni el Pacífico, ni siquiera el río Magdalena. Entonces Núñez sí conocía y manejaba esa política. Él mismo había estado en Estados Unidos y conocía la misma política de Estados Unidos. Inclusive escribió un artículo sobre Lincoln en que dice que lo más importante para Lincoln era la unidad de Estados Unidos siendo una gran potencia, más que el problema de los esclavos. Y que lo había intervenido en él solo precisamente para asegurar ese futuro de Estados Unidos. Pero en el caso de las guerras civiles constantes que había acá, pues obviamente esos levantamientos sí tuvieron que ver mucho con la pérdida de Panamá, porque debilitaron el Estado colombiano en grado sumo. Aquí se convertía en una gran proeza levantarse contra el gobierno, levantarse contra la autoridad e ir a la guerra civil. En parte, precisamente lo explica Núñez, no tanto por las políticas de la época, sino por la pobreza general y que el único gran empleador era el Estado. Entonces, cuando se perdía el poder, se perdía la burocracia, se perdían los cargos, se perdían las becas, se perdían los auxilios, se perdían muchas cosas. Y por eso la gente de provincia le decía a los hijos, mijo, vaya a Bogotá para que consiga ya un puestico, un destino, llamaba eso. Esa pobreza mendigante, porque muchos de esos guerreros, de esos valientes hombres que daban su vida a gente del pueblo por las guerras civiles, no sabían ni por qué estaban luchando, no conocían la ideología ni de los filósofos franceses del siglo XVIII, los que han influenciado a los dirigentes liberales, ni los que han influenciado mucho menos a Santo Tomás y todo, que influían sobre algunos de los conservadores. Entonces era esa pobreza inmensa, esa falta de desarrollo, y por eso Núñez trató de hacer desarrollo en el país que consideraba que era la única defensa contra la pobreza colombiana y contra la debilidad que nos había dejado la economía de libre cambio. Entonces, muchas de las responsabilidades de Luis Marroquín, porque era el presidente, ¿no? De todos los que estaban en el gobierno también. Pero hay una cosa, lo que no podía ni Concha, él ha sido presidente, que cuando fue presidente después resistió las presiones de Estados Unidos, pero ha sido negociador, resistió las presiones para intervenir en la Primera Guerra Mundial, e incluso Marroquín fueron víctimas de ese proceso y no fueron actores reales de la cosa. El general Peronel Ospina estaba en contra del gobierno de Marroquín, pero en vista de que se estaba perdiendo Panamá, se le presentó a Palacio y lo cuenta en sus memorias. Yo, mire, vengo aquí a ofrecerme, no te preocupes, se perdió Panamá, pero ganó un buen amigo, decía él. No, viste tú. Eso también indicaba que Marroquín no era ningún ignorante, era un gran escritor, era una gran sensibilidad, que no teníamos la dimensión geopolítica de lo que era Panamá. Y eso mismo le pasó al Libertador. Cuando el Libertador convoca al Congreso Pictórico de Panamá, en Bogotá se quedaron pasmados. Santander no entendía, pero ¿para qué reduce el Panamá? Si allá la fiebre amarilla está así, allá la fiebre amarilla no se me reúnen allá
hizo los grandes planteamientos de la Unión Americana y todas estas cuestiones, porque tenía un sentido del espacio geopolítico. Pero la pérdida de Panamá, pese a que hubo hombres extraordinarios como Leal Reyes, que iban a hacer una estatua, porque él tuvo que ir a Panamá a poner orden y enfrentar una serie de. Entonces fue en un barco, en una embarcación que se trató de hundir varias veces desde Buenaventura y entró por las selvas del Darién y llegó todo mal afeitado y en muy mal estado físico casi a Panamá y se encontró con unos marines de Estados Unidos. Entonces, uno de los marines le preguntó que usted sea inglés y dijo que no, él sí sabía, claro. Entonces los oyó hablar entre ellos que no tenían órdenes todavía de ir a Colombia y tal. Entonces les dijo, ustedes no tienen orden para meterse de acá y déjenme pasar, lo dejaron pasar. Y fue cuando va a juzgar a varios de los artistas y todas las cosas que había allá. Y puso orden en Panamá, hizo unos consejos de guerra legales, porque eran legales. Y se asusta, la gente, ahí hubo consejos de guerra. No, sí hubo consejos de guerra. En Europa, hasta cuando la Segunda Guerra Mundial, a todo el que agarraban con armas en la mano contra el Estado lo fusilaban. Entonces vinieron los acuerdos de Ginebra, todo cambió. Pero no podemos extraer lo que Reyes haya hecho, que es uno de los más grandes generales y presidentes que ha tenido este país. Y la culpa, yo diría, es general. Es general. Ahí el mea culpa debe ser de todos. No podemos coger a Mayarino, pues, porque está muerto y mover los pedazos acá, ni al otro porque se levantó también mover los pedazos. No, es que desgraciadamente el país se había desarticulado, los partidos políticos no obedecían a verdaderos principios importantes de nada, y entonces viene la crisis. Y por eso hoy en Colombia estamos en una guerra de 70 años. 70 años lleva este conflicto armado con el puente nacional y tampoco se soluciona. Y de repente en cualquier momento nosotros vamos a perder un equivalente a Panamá, sino a varios Panamá, porque vamos a perder toda la parte que es el 70% del territorio que controla la guerrilla. Y todo está tranquilo. Yo lo he afirmado 1000 veces, nada. Así que lo felicito, muy extraordinaria las conferencias. Muchas gracias. Y ha sido muy brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muy interesante. Bueno, entonces les agradecemos muy sinceramente su presencia en el día de hoy y nos encanta Con mucho gusto, doctor. que haya tenido tan buen resultado y hubiera movido tanto el interés de los personajes que vivimos alrededor del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Muchas gracias y que tengan una tarde muy feliz.